Bueno, para cumplir con los tiempos bienvenidos el último día de la jornada de la octava edición del Global Youth Leadership Forum. La verdad es que tenemos un auténtico privilegio de tener a Susana del Río el día de hoy para casi clausurar este evento, a una profesora, amiga, experta en temas de la Unión Europea y, como siempre digo cuando la presento, a una grandísima autoridad en estos temas. No me quiero dejar nada. Susana del Río es doctora en Ciencias Políticas, premio extraordinario de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídica, académica de la Academia Europea de Ciencias y Artes de Salzburgo, directora, eso es muy importante, del ciclo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y miembro del Comité de Expertos Independientes de la Unión Europea. Muchos de vosotros habéis estado a lo largo de la semana, pero no hemos contextualizado como tal que nos encontramos en un momento cúspide. Estamos dentro del semestre de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, lo que significa que España ostenta este liderazgo internacional dentro de los 27 países que conforman la Unión y, por supuesto, que también tiene una relación especial con la integración y el reforzamiento de las relaciones con América Latina. Y sin más demora, querida Susana, bienvenida. Esta es tu casa por primera vez en el Global Youth Leadership Forum y adelante. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Josiana Martínez Garnero y Calvo, por supuesto a Jacobo Pombo, a su madre, a su hermana, a todos ustedes. Y bueno, ¿qué voy a decir? Estar aquí en el Palacio de la Magdalena, rodeados de mar, de verde, y en un acto, en una semana en la que sé que, además de las personas que han tienen el honor de intervenir, igual que yo misma, bueno, la forma de cuidar cada detalle, de enfocarlo todo, es espectacular. Y la verdad, yo creo que debemos estar todos, yo desde luego lo estoy, muy agradecida por estar aquí. Luego decir también que ayer tuve la oportunidad de, durante la cena, ver la buena sintonía, la buena armonía en la que están todos los participantes, cómo felicitaban a Georgiana y a Jacobo por todo, y la verdad es que el equipo, además, con el que contáis, vamos, es también un equipo que se ve sólido y de personas de máxima confianza. Así que muchísimas gracias. Y bueno, voy a hablar, efectivamente, como muy bien ha explicado. ¿Cuánto tiempo tengo? Perdón, vale, perfecto. Pues voy a hablar, como muy bien ha expuesto Georgiana, de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, de sus ejes, de sus prioridades, pero sobre todo voy a hablar de esos ejes, esas prioridades, hacia dónde pueden impactar, dónde creo que realmente van a tener una mayor proyección y que estamos viviendo en la Unión Europea, que estamos viviendo a nivel global, y cómo el fortalecimiento, la actualización. Georgiana sabe que esto siempre lo comentamos, de hecho hemos escrito juntas un artículo para el Sol de México, un orgullo para mí, y bueno, que el fortalecimiento de las relaciones con América Latina realmente tiene que ir mucho más allá. Cuando digo mucho más allá, es que tiene que haber una actualización real que impacte en la economía, en el comercio, fundamentalmente mirando a los objetivos de la firma, por fin, de los acuerdos Mercosur, del acuerdo Mercosur, y luego, por supuesto, los acuerdos bilaterales tanto con México como con Chile. Estamos en un momento decisivo. Yo creo que debemos ser muy conscientes de que, y lo digo así, ¿no?, con orgullo, pero también con máxima responsabilidad, la Unión Europea es responsabilidad compartida, solidaridad conjunta, es trabajo conjunto, y yo creo que en esta etapa debemos ser conscientes también, como digo, de que somos protagonistas de un tiempo en la historia que, cuando nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, las futuras generaciones
miren a esta etapa de la historia, la estudiarán como la etapa, al principio no me convencía mucho hablar de cisnes negros, pero es verdad que la sucesión de lo que algunos han denominan cisnes negros, es decir, el Brexit, la llegada del COVID-19 y la guerra en Ucrania, es cierto que esos cisnes negros, es cierto que están haciendo, por hacer una mirada positiva de impulso, Georgiana me conoce muy bien, que están haciendo que nos miremos ante el espejo, los europeos, los latinoamericanos, el mundo, y digamos qué podemos hacer, qué somos capaces de hacer y cuáles son las vertientes y los ejes en los que debemos trabajar e impulsar nuestra mirada. He apuntado Brexit. Realmente cuando llegó el Brexit en el referéndum de junio del 2016, muchos pensábamos, es así, que qué triste, ¿no?, que el Reino Unido se fuera de la Unión Europea. Siempre pienso y siempre lo digo que realmente si hubiesen sabido los jóvenes británicos que iba a irse de la Unión Europea, muy probablemente, seguramente, ese porcentaje del 49-51% se habría inclinado hacia el otro lado, hacia quedarse. No digo que con una diferencia enorme, con esa misma diferencia, 51-49%. ¿Por qué? Porque los jóvenes se relajaron, no fueron a votar, y es verdad que en el abanico de edades se veía claramente que si hubiesen sabido que se iban a ir, los jóvenes mayores de 18 años y hasta 35 años votaron quedarse, con lo cual probablemente, seguramente, se habría inclinado la balanza hacia el otro lado. Llegó el COVID-19, el tsunami del COVID-19, y realmente nos impactó a todos, y estoy explicando todo esto para llegar a hoy, para llegar a nuestra presidencia española del Consejo de la UE. Llegó el COVID-19 y la Unión Europea se puso ante el espejo, y la Unión Europea dijo: ¿qué puedo hacer? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿Qué puedo hacer si no tengo la competencia de sanidad? La Unión Europea no tiene la competencia de sanidad, la Unión Europea la tienen los Estados miembros, y ahí hay una vertebración política muy importante, lo digo mucho en el Parlamento Europeo, en la Comisión y en diferentes foros. Me parece muy importante dar luz a que, además del propio diálogo interinstitucional, fundamentalmente Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea, hubo un diálogo interinstitucional, y esa vía interinstitucional fue muy importante para poder dar respuesta con una coordinación conjunta de la Unión Europea para la vacunación de todos los ciudadanos de la Unión Europea, tanto si pertenecen a Estados miembros más ricos o menos ricos. Y esto yo creo que hay que elevarlo muchísimo, es muy importante, y de hecho cada vez que alguien dice, cada vez menos, ¿qué hace la Unión Europea? Si es que la Unión Europea, es que más tangible que una campaña de vacunación coordinada para salvar vidas y unos fondos de recuperación europeos que fueron el siguiente paso para la supervivencia empresarial, para el crecimiento empresarial, para que esa inyección, de ayuda en el transcurso de una pandemia tan dura y de un confinamiento que afectó a todos los sectores empresariales, industriales y comerciales, es sin ninguna duda, como digo, que puede haber más tangible: salvar vidas e inyectar una deuda conjunta mancomunada europea. Buenos días. Una deuda conjunta mancomunada europea que realmente constituye un hito de la Unión Europea. Y constituye un hito también de la Unión Europea, y esto sé que le gusta también a Georgiana, el mecanismo de condicionalidad. Qué importante es el mecanismo de condicionalidad, qué importante es que la recepción de los fondos de recuperación europeos
realmente esté condicionada con el respeto, con la salvaguarda, con el cumplimiento al Estado de Derecho. Esto hay que decirlo muy alto, hay que decirlo siempre. Yo siempre digo que realmente el orden constitucional, el orden normativo, el Estado de Derecho, sea en el lugar del mundo, estoy hablando de Unión Europea, es fundamental, y que sin un orden constitucional, sin un Estado de Derecho implementado, realmente es muy difícil que el comercio, la industria, la empresa y el día a día de la sociedad, sea la que sea esa sociedad, tengan progreso. Brexit, llegada del COVID-19, llega la guerra en Ucrania. Llega la guerra en Ucrania y nuestra generación, su generación, vuestra generación, como decía antes, cuando estudie esta etapa de la historia, ya somos conscientes de ello, diremos el lenguaje coloquial: ¡qué pasada! Todo lo que ocurrió es impresionante, a todo lo que tuvieron que hacer frente, fundamentalmente la pandemia. Pero es que la guerra en Ucrania, que vuelva la guerra a las fronteras europeas y que se implique también al otro lado del Atlántico, evidentemente Estados Unidos, la OTAN y todo la implicación global, es importantísimo. ¿Y por qué es importantísimo? Todos lo sabemos, pero yo voy a dar algunas pautas de por qué es importantísimo. En primer lugar, es importantísimo porque están sufriendo muchísimas personas, porque muchos padres y madres están teniendo que irse de Ucrania, están teniendo que dejar sus vidas, están sufriendo, no saben dónde ir, se están matando a sus familias y están sufriendo personas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque es muy importante. Es muy importante porque la Unión Europea se da cuenta que además de no tener semiconductores, de no tener chips, de no tener mascarillas, todo lo que reveló la llegada del COVID-19, la Unión Europea se da cuenta de que qué pasa con la política exterior y de seguridad común, qué pasa con la defensa, qué pasa con el armamento, cómo podemos defender a los propios ucranianos, que Ucrania no es miembro de la UE, pero se está atacando, se está invadiendo un territorio que se está pidiendo auxilio a la Unión Europea. Aquí es donde comienza ese despertar geopolítico de la Unión Europea. Aquí es donde también se fortalece y refortalece el vínculo transatlántico con la OTAN. Aquí es donde se da cuenta la Unión Europea que, además de esos chips, de esos semiconductores, de esas mascarillas, de esos paracetamoles que hacían falta durante el COVID-19 y que la Unión Europea tiene que ser capaz de forma autónoma de tenerlos, de fabricarlos, porque claro, todo eso desencadena, nunca mejor dicho, una cadena, por ejemplo, en el tema de la industria automovilística. Si no tenemos chips, pues evidentemente se bloquea esa capacidad comercial. Y aquí viene un término que es la autonomía estratégica europea, que la estarán oyendo ustedes muchísimas veces. ¿Qué es la autonomía estratégica europea? Pues la autonomía estratégica europea es un concepto que viene de los ámbitos de seguridad y de defensa. Viene de los ámbitos de seguridad y defensa desde 2013 en sucesivos consejos europeos, pero es a partir del 2018-19 cuando empieza a estar en todas o en nuestro día a día, en los medios de comunicación, en nuestras conversaciones. La autonomía estratégica europea impacta en todo, está en todo, es uno de los retos de la Unión Europea y, por tanto, es uno de los retos de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Y aquí ya estamos en el día de hoy. Quiero decir que el día 6 de octubre, bajo presidencia checa del Consejo de la Unión Europea, Emmanuel Macron impulsó
su idea de la comunidad política europea. Es verdad que ¿verdad, Georgiana, que cuando decimos comunidad política europea parece que estamos como retrocediendo? Yo digo, el otro día en una televisión decía, no estamos retrocediendo, es ahora, es algo nuevo. Pero es verdad que enseguida todo el mundo piensa en la Comunidad Económica Europea, cómo nace después de la Segunda Guerra Mundial, asentada en la reconstrucción europea, en la economía, en los edificios, en la industria, bueno, luego Unión Política, Unión Europea y Comunidad Política Europea. ¿Qué es la Comunidad Política Europea? Y este tema es muy importante. Este tema yo a alumnos, a periodistas, a políticos, les estoy diciendo es muy importante. Y es muy importante porque la Comunidad Política Europea da poder continental a la Unión Europea. ¿Y cuál es el poder continental de la Unión Europea? Evidentemente, el poder continental de la Unión Europea es Europa. Y la Comunidad Política Europea, cuando la presenta Macron bajo presidencia checa del Consejo de la Unión Europea hace casi un año, el 6 de octubre del 2022, la constituye los 27 Estados miembros de la Unión Europea más 17 países que, sin ser miembros de la Unión Europea, quieren defender los valores occidentales, quieren defender nuestras democracias, quieren defender nuestra integridad territorial, quieren salvaguardar nuestros modelos constitucionales, quieren salvaguardar también nuestro Estado de Derecho, quieren salvaguardar nuestro modelo económico, nuestro modelo empresarial, quieren defender lo que somos, ¿no? Entonces, tiene un poder enorme, más en el tiempo en el que vivimos tan decisivo de la globalización, y es muy importante también para América Latina. Es muy importante porque es Unión Europea, pero su poder continental, Europa, está ahora asentado, proyectado desde una comunidad política europea que la conforman, vuelvo a decirlo, los 27 Estados miembros de la Unión Europea más 17 países que quieren ser miembros de la Unión Europea, pero que todavía no. Ucrania lo ha pedido Zelensky, y países que, a ver, que es que tienen que pasar, y esto es muy importante, tienen que pasar los filtros de examen, de auditoría, de derechos humanos, de derechos fundamentales, de economía, de sostenibilidad financiera. ¿No? Cuando tú quieres pertenecer a algo, a alguien, realmente dices, a ver, yo quiero pertenecer a esta entidad, o yo quiero estar aquí hablando, que es un honor, con vosotros. Bueno, pues tendré que haber pasado unos exámenes minuciosos para tener este honor. Bueno, pues realmente para ser miembro de la Unión Europea, esos filtros, esos engranajes tienen que estar. A mí no me sirve, no, pues es que, qué pena, porque tienen... No, hay que hacer todo lo posible, pero también hay que siempre atender a un orden, como decía al principio, y a unos principios, porque eso es lo que hará que luego los modelos y los miembros de una Unión Europea del futuro sean realmente miembros que lo merecen, miembros que pueden aportar ante sí mismos, ante los ciudadanos y ante el mundo, ¿no? Entonces, autonomía estratégica europea, y voy ya con las prioridades de nuestra presidencia española del Consejo de la Unión. Primero, nuestra presidencia española del Consejo de la Unión Europea abre trío de presidencias. Esto es importante, parece que no tal. A ver, ¿por qué? Pues porque evidentemente si tú impulsas unos ejes prioritarios, pues esos ejes prioritarios, si abres trío de presidencias, en nuestro caso con Bélgica y luego Hungría, pues realmente puedes, digamos, marcar más cuáles son esos ejes. Luego, por otro lado, y esto es más importante, es la última presidencia completa antes de iniciar una nueva legislatura europea, un nuevo ciclo europeo. Esto es aún más importante. ¿Por qué? Pues porque se le llama, de hecho, la presidencia dorada,
Y si no estuviésemos en el tiempo que estamos político en España y no estuviese tan eclipsada nuestra presidencia española del Consejo de la Unión Europea, adelanto electoral, esta semana investidura, hoy segunda votación, pues evidentemente todas las reuniones ministeriales de las diferentes áreas de los ministros de los Estados miembros de la UE estarían teniendo muchísima más atención tanto de los medios como absorción por los propios ciudadanos. Pero claro, la política nacional, que es evidentemente importantísima y que también hace política europea, la política nacional está centrando la mayor parte de nuestra atención. Como digo, última presidencia completa antes de mi inicio de nueva legislatura. Tenemos elecciones al Parlamento Europeo del 6 al 9 de junio del 2024, aquí en España el 9 de junio, y la autonomía estratégica lo envuelve todo y tenemos otras prioridades como pueden ser la reindustrialización, como es también el pilar social, como es la salud, la atención a la salud, no está de una forma tan prioritaria enfocada en los ojos de de la presidencia, pero evidentemente la salud mental está todos los días entre el foco de nuestro semestre europeo y la salud en general. Y más después, yo les digo a farmacéuticas, a Boehringer, a AstraZeneca, ayer mismo en una ponencia también en Madrid, con Bayer en Madrid, les digo, es que claro, estáis entrenados por el COVID-19 para todo el tema. Por ejemplo, se me ocurre, ayer hablé de eso, del espacio europeo de datos sanitarios. Qué importante, ¿no? Eso ya ha tenido un ejercicio enorme a la hora de la vacunación, de los datos, de las certificaciones de vacunación, etc. He dicho autonomía estratégica europea, reindustrialización, pilar social, salud y el tema que está enlazado, que está ensamblado a los fondos de recuperación europeos Next Generation EU. Por cierto, a mí cuando me decían en Bruselas, Susana, ¿qué te parece el concepto Next Generation EU? Y yo al principio me pareció un poco como el marketing. Ya sé que en la vida el marketing está muy bien y hay que marketing, ¿no? Pero yo decía, y ahora cada vez, desde hace tiempo, me gusta más, porque lleva implícita la solidaridad intergeneracional. Next Generation EU lleva siempre implícita la solidaridad intergeneracional. Por eso qué importante que esos primeros 750.000 millones de euros, luego 800.000 con el Repower EU y con la adenda, realmente tengan los planes ya de país, en los planes vertebrados cuando aterrizan en cada Estado miembro, la inversión donde se debe tener, la continuidad, la vigilancia. Ahí hay dos vectores que también son evidentemente prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE, que son la transición ecológica, la transición digital, la sostenibilidad y la digitalización. Y en mi opinión lo más importante es el conseguir la doble transición ecológica y digital. Conjugar la doble transición ecológica y digital, ese es el gran reto de nuestro tiempo. He estado a veces permítame que cuente una anécdota. Estuve hace bastante en Soria, invitada por el Colegio de Economistas de Madrid y las cámaras de comercio, y estaban pues políticos de Soria, de todos los partidos, agricultores, ganaderos, y decían que claro, que ellos realmente en su ganado, en sus reses ya tenían conectado por todo el tema de vacunación de las reses, del ganado, pues los chips correspondientes para hacer siempre un rastreo, si hay algún problema de alguna enfermedad, de algún virus, un rastreo rápido, ¿no? Digitalizado de qué le sucede a un ganado concreto. Y decían, pero claro, lo tenemos hecho, hemos hecho los deberes, pero
no tenemos la estructura en red que permita que esos datos, ni 3G casi, ni 4G, nada, ni 5G, para realmente hacer una transmisión de esos datos. Entonces, efectivamente, aquí estamos uniendo el campo, la transición ecológica, la sostenibilidad, con esa digitalización y con esa, como digo, esa doble transición ecológica y digital, y ese conjugar esos dos vectores tan importantes que se insertan a nivel mundial, también evidentemente en América Latina y en el mundo entero. Aquí no hay fronteras. China puede contaminar un montón, China puede utilizar los datos de los ciudadanos sin importarle mucho o casi nada. Esto siempre lo decía Josep Piqué, con el que tuve siempre el honor de participar en distintos debates y sobre todo de contar con su amistad y con sus enseñanzas, y siempre decía, claro, es que en China los ciudadanos no tienen los datos, los tiene el Estado. Entonces, nuestros datos y esa doble transición ecológica y digital. Voy a un tema que realmente creo que también es muy importante. Estamos, como digo, en este despertar geopolítico de la Unión Europea. Comenzamos legislatura europea en junio del próximo año. Tenemos una reunión el próximo 5 de octubre, la semana que viene, en Granada, una reunión en la que los 27 Estados miembros de la UE más los 17 países que conforman la Comunidad Política Europea. Va a haber una reunión en Granada, como digo, el día 5, la próxima semana, pues a un año, ¿no?, de esa presentación, de esa puesta de largo en Praga, bajo presidencia checa del Consejo de la UE. Al día siguiente, Consejo Europeo informal en Granada. ¿Y qué está sucediendo y qué creo que puede suceder? En primer lugar, no puede haber un proceso, conlleva también la capacidad de renovarse, de rehacerse una y otra vez. Seguramente el proceso es el que ha permitido que la Unión Europea hasta se ha quedado, creo, bueno, lo sé, asombrada de sí misma, los europeístas, los ciudadanos, de lanzar esta campaña de vacunación aún no teniendo la competencia de sanidad, de desplegar, de desdoblar, de impactar con los fondos de recuperación europeos Next Generation EU, de estar ahora pensando, vertebrando desde la brújula estratégica europea, la guía, el trazado, el encauzamiento de dónde vamos, el asentamiento de una autonomía estratégica europea. Y, como digo, para tener realmente nuestra capacidad en el mundo, nuestra capacidad, digo, por supuesto, de competitividad, por supuesto, de empresarial, por supuesto, en esta reindustrialización como una de las prioridades de nuestro semestre europeo. Pero vamos a ver, si no hay una profundización política dentro del proceso de integración europea, si no somos capaces de aunar nuestros tratados a las reformas que requiere el tiempo decisivo que estamos viviendo, es muy difícil que podamos llevar a cabo nuestra misión. A mí me gusta mucho hablar de misión, de la misión de la Unión Europea, de la misión de este foro tan espectacular que organizan Georgiana y Jacopo, de mi misión para hablar de la Unión Europea, para decir a los políticos, a los grupos parlamentarios. Yo creo que esto hay que hacerlo de otra manera, de la misión de la empresa, de la misión educativa desde las universidades, de la misión que tenemos todos y cada uno de nosotros, y vuelvo a subrayar a la responsabilidad compartida. Entonces, esa reforma tan necesaria, esa reforma de la Unión Europea, ¿dónde estaría asentada? ¿En dónde se enfocaría? Aquí voy bien de tiempo, aquí debo decir que, y esto es muy importante, hemos tenido, lo digo así, en un proceso rápido, hemos tenido un tratado de Ámsterdam, las conferencias intergubernamentales entre la elaboración de los tratados,
un tratado de Niza, que es el tratado de la ampliación, y vinculada a la elaboración del tratado de Niza, el tratado de la ampliación, una primera convención europea, un órgano innovador en el que se daba voz a las instituciones europeas, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones, a la sociedad civil y sus representantes, elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con sus enunciados de libertad, igualdad, dignidad y solidaridad en el marco de la ciudadanía y de la justicia. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en ese momento no fue vinculada jurídicamente al tratado en vigor, el Tratado de Niza. Pero Nicole Fontaine, presidenta del Parlamento Europeo en esa etapa, dijo que iba a ser la hoja de ruta, dijo, va a ser la hoja de ruta. Yo estaba en ese acto de este Parlamento. Llegó una segunda convención europea, y ahora verán por qué digo esto, Georgiana lo sabe. Llegó una segunda convención europea, que es la que elaboró su mandato. El mandato era, después de la declaración de Laeken, del 15 de diciembre del 2001, la declaración por la que se quería institucionalizar, se pretende institucionalizar por primera vez el papel, la voz de la sociedad civil en la Unión Europea y una escucha armonizada, una escucha ordenada por parte de las instituciones europeas. Llega a ese mandato la segunda Convención Europea para elaborar el proyecto de Constitución Europea. Ustedes saben que con los noes de Francia y Países Bajos se produce un parón por otros temas, no vamos a entrar en ellos, más domésticos, más temas de, voy a decirlo así, de manipulación de algunos sectores, con el tema de la inmigración, con otros temas, y hay dos noes ahí. Pero debo decir, es así, que más del 96% de los enunciados, de los contenidos, de la misión del proyecto de Constitución Europea, tratado por el que se instituye una Constitución por Europa, está vinculada, está volcada en nuestro tratado en vigor, que es el Tratado de Lisboa. Así que cuando hablamos de la necesaria reforma de los tratados para llevar a cabo estos retos, estos desafíos de reindustrialización, compaginar, aunar la doble transición ecológica y digital, pilar social, autonomía estratégica europea, pacto de migración europeo real. Por cierto, el 8 de junio, con un avance importante, sí se hace realidad, que es el tema de partenariado de talento, partenariados de talento, es decir, que en los países de origen se lleve a cabo una formación importante para que de forma legal, si tienen que inmigrar las personas desde otros países, etcétera, tengan una formación, por supuesto, sea una migración legal e incluso no tengan que irse de sus lugares de origen, de sus países, de su tierra y alejarse de sus familias. Partenariados de talento. Entonces, en este proceso, desde las dos convenciones europeas y dónde estamos ahora con los retos que tenemos ahora, realmente la reforma de los tratados. Me preguntan todo el tiempo, ¿va a haber reforma de los tratados ya? Yo creo que ya no va a haber reforma de los tratados, que es quizá en algunos temas muy claros, muy puntuales, sí va a haber un avance. Por ejemplo, el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada. Hace lunes ha habido una reunión de los ministros de competitividad de la Unión Europea, otro de los retos, ya lo he apuntado, de nuestra presidencia española del Consejo de la UE, y eso cómo se ha trasladado eso de forma práctica, de forma útil. Pues bueno, que todo lo que tiene que ver con la reducción de la contaminación de nuestros vehículos, ha habido un aplazamiento, porque claro, hay que tener unos retos, pero también hay que acompañarlos con unos tiempos reales de aplicación. Entonces, del 2025, que era la fecha inicialmente indicada, se hace una ampliación al 2027 y luego, por ejemplo, los neumáticos, los frenos, también
tienen ahí una pauta, un aplazamiento y los camiones hasta el 2029 y se ha votado, evidentemente ese tema si se vota por mayoría cualificada. Bueno, pues el paso de la unanimidad a la mayoría cualificada en otros temas, no en todos, pero en más temas, ¿qué es lo que permitiría? Pues permitiría una mayor agilización de la política, permitiría que, por ejemplo, países como Hungría, con los fondos de recuperación europeos y el mecanismo de condicionalidad que he apuntado antes de que la recepción de los Next Generation EU esté siempre vinculada al respeto, al compromiso, al cumplimiento, a la salvaguarda, a la garantía del Estado de Derecho y de su cumplimiento. Y yo creo que la reforma de los tratados, estamos ahora en una etapa muy decisiva, muy convulsa, muy clave, vendrá después, habrá paulatinamente, seguramente, así lo creo firmemente, una serie de pautas anteriores en temas concretos y luego ya ha pedido el Parlamento Europeo, ya ha pedido la Comisión Europea que se convoque una tercera Comisión Europea. ¿Por qué? Y esto el otro día en la lectura de una tesis doctoral de la que he sido miembro del tribunal, decía la doctoranda, que por cierto tiene mucha calidad, pero confundió en un momento dado la Conferencia sobre el Futuro de Europa con la Convención Europea. La Conferencia sobre el Futuro de Europa, que ha tenido lugar en vez de 2 años, uno por el COVID-19 y en la que ha habido un gran debate de envergadura enorme, con muchísimas propuestas. Estructuralmente, pues a ver, yo le he visto algunas pegas, nada es perfecto, pero es verdad que la plataforma multilingüe, que todas las propuestas fuesen, digamos, al mismo saco, independientemente de si era un think tank de muchísimo prestigio, así era una entidad que no ha trabajado tanto temas europeos, pues eso, bueno. Pero sí que es cierto que se han vertido bueno, pues temas importantes y sobre todo a mí me parece muy importante el volver, el recuperar la palabra constitución, más aquí en España con las cosas que están pasando, la palabra constitución en todo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir tratado que decir constitución, aunque en el Tratado de Lisboa esté volcado más del 96% del proyecto de Constitución Europea. Y no es lo mismo un proceso constituyente, no es lo mismo para la escucha de los ciudadanos decir, tenemos una Constitución, las palabras importan en todo, las matices. Georgiana y yo somos las dos muy perfeccionistas y lo sabemos muy bien, importa muchísimo. Claro, no es lo mismo hacer un ciudadano que escuche el Tratado de Lisboa que escuche la Constitución Europea. Esa es una realidad, hay que recuperarlo, pero sobre todo hay que recuperar ese proceso implícito, intrínseco a lo que significa esa tercera Convención Europea, sería la tercera. Yo creo que todavía no se va a convocar, mi tesis doctoral sobre las 2 convenciones europeas, pero me gusta el modelo de convención muchísimo porque es estructurado, es ordenado, intervienen, como he dicho antes, las instituciones europeas, nuestros representantes políticos, la sociedad civil, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, pero realmente yo creo que todavía no es el momento y que el Consejo Europeo todavía no va a dar luz verde a una tercera Convención Europea, al menos en el corto plazo. Medio largo plazo, sí. Voy a recuperar todo bastante lo que he dicho, porque me gusta al final intentar bueno, pues volver a transmitir los mensajes que considero que deben tener más luz, ¿no? Ahí veo que esa es mi visión, querida Georgiana, e intento hacer lo mejor posible. Por supuesto, pues Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, reindustrialización, los vectores Pacto Verde Europeo, digitalización, la doble transición ecológica y digital, la autonomía estratégica europea, pilar social, pacto de migración europeo. Y voy a terminar con una frase que dijo
Pat Cox, presidente del Parlamento Europeo, cuando inició en febrero del 2002 los trabajos de la Convención que elaboró el proyecto de Constitución Europea. Yo creo que es una frase, la dijo a los políticos, a nuestra democracia representativa, complementada por la participativa, y yo la digo también mucho a los ciudadanos para que respeten a los políticos que quieren de verdad trabajar y que creen en la política. Pat Cox citó al premio Nobel de Literatura irlandés William Butler Yeats y dijo: he extendido mis sueños a tus pies, camina con cuidado porque estás caminando sobre mis sueños. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Lo dije al inicio de mi intervención y no me equivoqué, del privilegio. Tú sabes que ambas nos dedicamos al tema de la Unión Europea, que es apasionante. Nos encanta toda esta construcción y todas las cuestiones que tienen que ver, desde la excomunitaria hasta precisamente las convenciones, los tratados, en fin. La verdad es que tú el día de ayer, durante la cena, tuviste la oportunidad de conocer a ciertos de nuestros delegados y delegadas, y como te diste cuenta, tenemos una gran participación de personalidades de América Latina, sobre todo así también en África, y aquí tienes a gente de México, de El Salvador, de Uruguay, de Argentina, por supuesto españoles, peruana, Haití. Efectivamente, entonces tienes aquí también a una minión que estoy completamente segura que querrán saber un poquito más y profundizar acerca de la última cumbre Unión Europea-CELAC, porque indiscutiblemente, lo hemos dicho a lo largo de toda la semana en este evento, que finalmente has tocado esas aristas fundamentales, ¿no? Economic Trends, las tendencias económicas de la Unión Europea, con las que está pugnando a través de estos fondos de recuperación económica, y por supuesto la cooperación global a través de estas alianzas estratégicas, y sobre todo haciendo de España la puerta hacia América Latina y el resto de los continentes. Entonces ahora mismo, tomando en consideración esta transición y toda la cooperación que hemos mencionado a través de las vacunas, quizá que a América Latina le queda muy lejos a la Unión Europea, que se ve no tan reflejado o tan, después de estas 10 horas de diferencia que tenemos, más de 10.000 kilómetros de distancia, y cuando nosotros, de hecho tenemos el primer diputado migrante mexicano que está aquí y le interesa mucho eso, precisamente las familias binacionales que se encuentran aquí, que están viviendo dentro de un territorio europeo, bajo el paraguas de la Unión Europea, pero que sus familias se encuentran ante otros retos diferentes, ¿no? Entonces por eso mencionar, ¿no?, de la lejanía que tienen esa parte. Y después de esta intervención de Susana acerca de la cumbre UE-CELAC, dejo paso a las preguntas. Y por supuesto, Jacobo. Muchas gracias, Susana. Es un auténtico privilegio. Yo creo que estamos viviendo momentos de gran redefinición a nivel global. La Unión Europea, evidentemente, no puede ser haciendo todo esto. Creo que además tiene un componente interno que tiene que ver con la gobernanza de la situación que estamos viviendo cada uno de los 27 Estados miembros, que también daría por otra conferencia, sobre una situación bastante complicada, pero me gustaría preguntarte dos cuestiones fundamentales sobre lo que has comentado. Ahora está sobre la mesa, y lo has planteado perfectamente, yo escuché hace un par de semanas de la comisión, el tema de la ampliación de la Unión Europea. Yo recuerdo cuando vinieron mandadas en abril de 2008 que se puso precisamente sobre la mesa el hecho de la clasificación a la hora de las ampliaciones, sobre todo las ampliaciones. Me quería preguntar, como experto en la Unión Europea, si las críticas fueron ventajistas precisamente porque una crisis internacional que pegó muy duro a la Unión Europea, y realmente la aceleración o la facilidad de esa ampliación no tuvo ningún efecto ni tuvo ninguna connotación negativa, y si realmente en un contexto internacional como el que tenemos, donde el COVID y donde todo lo que ha ocurrido posteriormente, fundamentalmente en el tema de Ucrania, ha puesto como una especie de humo respecto a la tendencia o a la inercia que traíamos fundamentalmente de guerra comercial. Creo que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, donde la Unión Europea juega un papel importante, es sobre todo el drive económico que va a condicionar lo que ocurra en los próximos años. Entonces, sí creo que es muy importante si vamos a una economía globalizada, una economía de bloques, ganar tamaño, con lo cual las ampliaciones puedan ser positivas.
pero como una vez que las puso sobre la mesa lo acelerado, lo apresurado, lo poco riguroso que fue la última ampliación, te quería preguntar por ello. Muchas gracias a ti, Jacobo, gracias también a Georgiana. A ver, dos cosas en orden. La cumbre UE-CELAC, hay algo muy importante que yo creo que debemos mirar todo el tiempo, y es que no se celebró, es que es importantísimo, no se celebró en ninguna comunidad autónoma, en ninguna ciudad española. Se celebró en Bruselas. Y se celebró en Bruselas, y yo creo que fue muy acertado para que todos los Estados miembros de la Unión Europea, nosotros España, tenemos la gran suerte de tener un hermanamiento, unas raíces, un amor, lo voy a decir así, ¿no?, por América Latina enorme, además de nuestro idioma común, el español, pero se celebró en Bruselas para que todos los Estados miembros de la Unión Europea fueran partícipes de la importancia de, como he dicho al principio, fortalecer las relaciones con América Latina y de actualizarlas, porque no podemos hablar de fortalecerlas sin actualizar esa relación, esa firma de Mercosur y las relaciones bilaterales con México y con Chile. Ese mensaje es muy importante que se celebrara, como digo, en Bruselas. Luego, Jacobo, interesantísima pregunta. El otro día, y ahora mismo, como he tenido esta semana, querida Georgiana, no recuerdo y tengo muy buena memoria dónde ha sido exactamente, ya me acordaré, pues da igual. El tema es que me dijeron: Susana, ¿tú de verdad piensas que es el momento de una nueva ampliación? Yo no. Tú lo has explicado muy bien, Jacobo. En la anterior ampliación, el Tratado de Niza, el Tratado de la Ampliación, lo he nombrado antes, y además conjugada la negociación del Tratado de Niza y su elaboración con la de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Bulgaria, Rumanía, vale, no salió mal, pero yo creo que ahora mismo hay que atender más a estos Estados miembros que están, como he dicho también en mi intervención, ya trabajando, ya se sienten identificados dentro de la comunidad política europea con la próxima reunión, la semana que viene, el día 5, en Granada. Yo creo que ahora mismo hay que asentar más esa comunidad política europea como poder político de defensa de valores, como has nombrado a Margaritis Esquinas, con el que tengo muy buena relación, y para asentar nuestros valores, nuestro modo de vida europeo, vamos a decirlo así, ¿no?, con todo lo que eso significa. Luego, además, en esta economía de bloques, Jacobo, de la que has hablado, realmente yo creo que ante China e incluso Estados Unidos, pero claro, guardando siempre que nuestra relación con Estados Unidos, aparte de que son diferentes los parámetros, ¿no?, de modelos, hay mucho más en común, habiendo muchas diferencias, evidentemente, con Estados Unidos que con China. Pero realmente, por ejemplo, respecto a América Latina está ahora, y lo digo así, África también, en una posición muy relevante, muy prioritaria, muy importante. ¿Por qué? Porque los mercados emergentes, China, Estados Unidos, como muy bien ha expuesto Jacobo, India también, ven en América Latina lo que siempre ha estado en América Latina. Primero, personas de una valía extraordinaria. Segundo, materias primas, tierras raras, comercio, capacidad financiera, geoestrategia a todos los niveles. Entonces, la Unión Europea tiene que decir: a ver, esta cumbre UE-CELAC, a la que no se llegó en algunos puntos a algún tema
no prosperó como debería, en mi opinión, haber prosperado, con estos mercados emergentes, con estas economías de bloques. Hay que hacer algo. La Unión Europea es gobernanza multinivel en sí misma, está entrenada, su método de toma de decisión, su modelo de gobernanza, es gobernanza multinivel en sí misma. La Unión Europea tiene iniciados esos procesos sólidos con América Latina. Pero América Latina, África también tiene una situación ahora, y lo digo aquí ante ustedes, es un honor estar aquí con ustedes, que tienen un lugar prioritario enorme. Así que yo les diría, soy española, soy europea, y les diría, como lo que me gusta y mi misión es también, primero, decir la verdad y luego intentar explicar, exponer lo que creo que es importante para el mundo en general, para la sociedad y para que todo vaya bien, pues les diría que sean, ya sé que lo saben, muy conscientes de esta posición privilegiada y que a sus gobiernos, a sus empresas, a sus entidades, a sus alumnos universitarios les digan: hay que ir a por ello, hay que ir a por ello, porque todos quieren estar con nosotros. La Unión Europea, Estados Unidos, China, India. Es así, hasta Rusia. Así es, Jacobo, tienes toda la razón. Así que esto es muy importante y yo creo que, como digo, en la gobernanza multinivel europea está entrenada. Lo que tiene es que, igual que se ha puesto ante el espejo para el tema de las vacunas, los fondos de recuperación, se tiene que poner ante el espejo todos los días para decir, a ver, que América Latina quiere fortalecer también, como queremos nosotros, las relaciones, y luego España. Pero si es que en España tenemos un catalizador común, primero nuestro hermanamiento, nuestras raíces comunes, el querernos, es así. Pero es que además tenemos un idioma común. ¿Qué mayor catalizador para el comercio, para la industria, para la empresa que un idioma común, el español? Así que pienso esto. ¿Qué ampliación, Jacobo? A mí me parece que paso a paso, ¿no? Como decía Schuman, la Unión Europea se hará a través de pasos concretos, del paso a paso, basado en la solidaridad de hecho. Pues en una solidaridad ya... Esto es como la sostenibilidad. La solidaridad es importantísima, es un valor fundamental en todo. La sostenibilidad, que viene, como ustedes saben, del concepto medioambiental, también lo es, evidentemente, pero es que ahora hay una solidaridad tejida realmente desde el engranaje y desde el impacto real en todo. Una solidaridad compartida, una responsabilidad compartida que impacta en lo pragmático, en lo útil, en la economía, en la empresa. Como sucede con la sostenibilidad, el desarrollo sostenible viene evidentemente del ámbito medioambiental, pero tiene que haber una sostenibilidad institucional, política, educativa, económica, medioambiental. Pero es que la sostenibilidad debe, permítanme que lo diga así, sostener todo, ¿no? desde la raíz. Sí, el micrófono de mano lo tienen detrás, me parece. En caso de que no funcione fijo, abrimos el turno de preguntas porque efectivamente es interesantísimo. Voy a dar la palabra primero al ex embajador de Haití en España, don Henri Santi. Muchas gracias, Susana, por la presentación. Y yo, como la Peter Víctor lo ha dicho, soy Luis Marino Posentín, antiguo embajador en España durante 3 años. Nosotros, en el cuerpo diplomático de América Latina y Caribe, Plura, teníamos mucha esperanza, y hasta el día de hoy, de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Nosotros sabemos que los retos son enormes para todo el mundo, sobre todo para la Unión Europea. Concretamente, ¿qué podemos esperar de la presidencia española del Consejo hacia América Latina? ¿Qué
que España, ¿qué podemos tener concretamente? ¿Qué España puede mover a nivel comercial? Porque sabemos que hay un acuerdo de Mercosur-Unión Europea que está en tramitación, negociación, que no sabemos por qué, si por falta de voluntad política, que este acuerdo todavía no se puede concretar, y sobre todo la parte del Caribe, porque muchas veces la Unión Europea tiene una preferencia de colaboración con América Latina, olvidando la parte caribeña. ¿Qué política pública, qué política de colaboración, de acercamiento tiene la Unión Europea hacia estos países caribeños y concretamente qué podemos esperar de la presidencia? Como sabemos que España es la puerta de entrada para América Latina y Caribe en la Unión Europea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Efectivamente, a ver, la presidencia española del Consejo de la UE está enfocada, como usted muy bien ha dicho, en América Latina, bueno, y celar realmente la parte caribeña. Parece que queda como, no quiero decir olvidada, pero sí en otro lugar. Yo creo que ahora, con la creación por un eurodiputado, impulsado por un eurodiputado de hecho español, Nacho Sánchez Amor, de precedente a las negociaciones antes que se vuelvan más duras, antes de un conflicto, lo que sea. Yo creo que ahí la presidencia española del Consejo de la UE, no escrito en todos los papeles, pero yo sé que está trabajando y sé también que uno de los objetivos es precisamente, salió el otro día en una reunión, todo lo que tiene que ver con la parte Caribe en nuestras relaciones con América Latina. Luego, también el tema de voluntad política, es cierto, pero es cierto no solo en lo que usted está señalando, sino en todos los dosieres. Se ve que ahora la presidencia española del Consejo de la UE, yo no formo parte del gobierno, yo dirijo un ciclo, la Fundación para la Investigación del Derecho de la Empresa. Mi papel es, yo soy experta independiente y es cierto que publican a conferencias desde todos los modos, pero yo no pertenezco al gabinete, digamos, del gobierno pero sí que estoy en algunas reuniones, en algunas conferencias, y yo creo que la voluntad política de sacar adelante estos dosieres fundamentalmente vertebrados desde el eje de cooperación con todos los países, y aquí también incluyo África, otro lugar del mundo, yo creo que está muy parado. O sea, yo creo que realmente no hay nada significativamente señalado. Además, ya lo hemos apuntado al principio, es que nuestra presidencia española del Consejo de la UE, me gusta repetir, usted ha repetido el nombre entero, a veces nos permitimos decir semestre europeo, pero yo todo el tiempo digo lo que es, porque es que, claro, hay periodistas, lo digo bien, que por hacerlo más corto, tal, ¿verdad, querida Georgiana? Pues igual, presidencia de la Unión Europea, entonces hay que decirlo bien, presidencia española del Consejo de la UE. Yo creo que no hay nada concreto, más allá del impulso que están dando, y esto es algo evidente, que están dando entidades, por ejemplo, como la COE, desde la empresa, para empujar, y eso no es voluntad política, eso es voluntad empresarial, voluntad comercial, lo tangible, para impulsar estas relaciones, por supuesto, muy relacionadas fundamentalmente con este nuevo entramado en el que estamos inmersos en relación, por ejemplo, a la doble transición ecológica y digital, materias primas y mercados emergentes, como apuntaba también Jacobo, en relación a China, India y Estados Unidos. Pero no, más allá de eso no veo mucho avance, la verdad. Gracias, querida Susana. Avanzamos con nuestro delegado de Uruguay. Hola. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento especial a Georgina, a Jacobo por estar invitado en esta sesión. La verdad que es una oportunidad única que tenemos que saber aprovechar los jóvenes que estamos aquí, principalmente de distintos países de Latinoamérica, como en el caso de Uruguay.
Y bueno, desde mi país he tenido el honor de ocupar distintos espacios de decisión política. He sido concejal en el último periodo hasta el 2025 y he hecho mucho énfasis en lo que tiene que ver en el enfoque social y las distintas cuestiones que, bueno, que pueden hacer a que hayan distintas desigualdades. Desde que estoy en España he comenzado a trabajar muy de lleno en lo particular en lo que hace la transición ecológica. Es una empresa que apuesta a la economía circular. He tomado nota, he aprendido un docente de la Universidad de Uruguay, en Montevideo, de la cantidad de veces que una persona dice una palabra y hace énfasis en eso. Usted habló 4 veces de un despertar geopolítico, unas 5 veces de la palabra industria, y la pregunta mía iría en base a lo que hace al desarrollo sostenible, y usted habló de las reformas de los tratados. ¿Cuál cree que es el enfoque hacia la transición ecológica para impulsar el sector empresarial europeo y que realmente las políticas económicas vayan impulsadas a que cada día más las industrias y las empresas apuesten a una economía circular? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Importante pregunta también. Bueno, yo creo que en la doble transición ecológica y digital me ha gustado lo que ha hecho de las veces que he dicho despertar geopolítico. He dicho, yo creo también, ¿verdad?, bastantes doble transición ecológica y digital, porque esa para mí es la gran conquista, ese es el gran reto, aunar, conjugar, sincronizar las dos. Y luego el tema de la sostenibilidad aplicada desde el desarrollo sostenible hacia la sostenibilidad en todas las esferas, institucional, educativa. Entre las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea está el pilar social, lo he apuntado, y en relación a su pregunta, su cuestión del modelo, del enfoque empresarial, yo creo que hay un tema determinante, un tema fundamental, y es lo que tiene que ver con el modelo regulatorio. Tenemos en la Unión Europea un modelo regulatorio, un modelo normativo muy asentado, muy importante, que realmente bueno, pues, aporta ese equilibrio necesario al mundo en relación a temas que nos dan vértigo, ¿no? Como puede ser la inteligencia artificial, como puede ser la robótica, etc. Ese modelo normativo tiene que tener un equilibrio con el crecimiento y el permitir el crecimiento, la estrategia comercial, la estrategia industrial, el tejido productivo y el mundo empresarial. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en mis reuniones con diferentes empresas, fundamentalmente una que tengo muy reciente el martes en Madrid con la COE y ANGED, la Asociación Nacional de Grandes Distribuidores de España, en la que estaban pues, el Corte Inglés, los directores generales del Corte Inglés, de Carrefour. Yo creo que lo que más enfoqué mi ponencia fue precisamente en este modelo regulatorio europeo y cómo el modelo regulatorio europeo es necesario para aportar ese orden a nivel internacional. Es un modelo muy maduro, es un modelo muy bien tejido, eso hace que también por ejemplo, en el espacio europeo sanitario de datos, al que antes también me he referido, tengamos mucho trabajo hecho y lo tuvimos para la campaña de vacunación, pero es un modelo regulatorio que a veces ahoga a las empresas, a veces las encorseta por demasiado trámite burocrático y porque tienen que someterse a muchos cambios, muchos indicadores en relación al tema de Pacto Verde Europeo, transición ecológica, y no pueden en los tiempos. He puesto el ejemplo de los coches, he puesto el ejemplo de ese aplazar del 2025 al 2027 por el tema de la competitividad. Yo creo que la empresa
tiene que seguir pidiendo, y tenemos que ser todos muy conscientes que la transición ecológica, los PERTE, los proyectos transformadores a todos los niveles, tienen que tener unos tiempos realizables, tienen que tener unos tiempos objetivos, unos tiempos realistas en relación, por ejemplo, al coche eléctrico. Ursula von der Leyen, en el discurso del Estado de la Unión el día 14 de septiembre, en mi opinión, hizo el discurso más pragmático que se ha hecho en mucho tiempo, desde que se celebra el debate del Estado de la Unión. ¿Qué decía Ursula von der Leyen? Que, por ejemplo, se quiere reducir en un 25% en relación al marco regulatorio, al marco normativo, fundamentalmente hacia las empresas, se quiere reducir un 25% ¿cómo se dice?, el trabajo administrativo empresarial, para permitir a las empresas que puedan tener una mayor agilización en su estrategia de negocio productiva hacia sus clientes, comercial, y que no se ahogue, como digo. Luego también dijo, y esto también me parece muy importante en relación al coche eléctrico, así lo dijo en el hemiciclo del Parlamento Europeo, siempre digo que es la auditoría, la rendición de cuentas, ¿no?, de nuestro gobierno europeo, que es la Comisión Europea, ante el Parlamento Europeo, ¿no?, ante los ciudadanos europeos. Dijo también que hay que empezar a poner penalizaciones a los coches eléctricos importados desde China, porque claro, la competencia es enorme, están llegando coches fabricados en China, se ahoga o se paraliza o se bloquea o no crece tanto nuestra industria automovilística, y sucede en todo. O sea, para mí la clave, respecto a su pregunta muy importante, y muchísimas gracias, es el modelo regulatorio europeo, que no quite, que no baje un ápice en relación a el equilibrio que aporta en el mundo, el orden, la protección de datos, la ciberseguridad, la protección de nuestros datos, la protección de las empresas, la protección de los datos farmacéuticos para esa Unión Europea de la Salud, en la que evidentemente el espacio europeo de datos sanitarios va a tener que traducirse en un transporte, voy a decirlo así, una transmisión de datos importante, pero con la debida protección. Tiene el modelo regulatorio europeo que no perder un ápice de su solidez y de su capacidad, porque es único en el mundo, pero al mismo tiempo tiene que flexibilizar su engranaje, su trámite burocrático. Y por eso yo celebro, lo digo así, mucho por el mundo empresarial, que es el que mueve la economía, el que da empleo, etcétera. Celebro, como digo, que Ursula von der Leyen haya dicho que en un mes, fue el 14 de septiembre el debate del Estado de la Unión, que en un mes va a haber un documento, la Comisión Europea va a presentar un documento en el que va a decir cómo, como he comentado antes, cómo reducir en un 25% los trámites administrativos para la empresa en relación fundamentalmente al cumplimiento y al acoplamiento en relación a la economía, a la transición ecológica y por supuesto a la economía circular. A usted. Muchísimas gracias, Susana. La última pregunta para cerrar, si son tan amables. Pamela, vamos a dar paso a nuestra delegada de Perú. Pero por cuestiones de tiempo, vamos a tener un email, ¿vale? Pueden conversar con Susana durante todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, querida Nina. En primer lugar, quería agradecer a Susana por todo el trabajo. Me he leído tus 4 libros que has publicado y de verdad es increíble que sigas dando voz a la participación civil y bueno, voy a ser lo más breve posible. Tengo algunas dudas respecto a la aprobación del partenariado y la cumbre de este pacto de migración. Sé que está en negociación desde mayo de 2022. ¿Tú crees que se llega a aprobar en esta legislatura
o ya va a ser para las siguientes, vale, lo vemos. Y cómo será la formación esta, que será en destino. Y sobre todo también estamos liderando una iniciativa del Consejo de la Juventud por Euroamérica, que contamos con el apoyo de la OEI, con Irune, que está súper emocionada, y con muchas otras organizaciones. Y quería saber si de parte del Consejo también podríamos recibir este apoyo para ponerlo en marcha, porque una de las conclusiones de esta tercera cumbre que ha tenido lugar, como bien dices, en Bruselas, pues es resaltar esta importancia de la participación civil y más de los jóvenes. Y porque es muy importante esta triangulación, ¿no?, entre sociedad civil, gobierno y empresa, que es fundamental. Y generar estos espacios de diálogo, intercambio, donde pues todos podamos estar así como estos, que son tan importantes. Y sobre todo porque los jóvenes pues estamos muy poco representados en los procesos de toma de decisión, que es lo más importante o fundamental. Y sobre todo, la última duda que quería preguntarte, bueno, yo soy Pamela Varela, directora de Coopera Mundo, soy peruana y española. Y creo que como pertenezco a una diáspora, creo que muchos de aquí estamos entre dos sitios con el corazón en ambos lados. Creo que se nos podría aprovechar muchísimo más, porque tenemos cierta inteligencia cultural de muchos países. En mi caso he vivido en 3 países, y el conocer las distintas realidades pues te hace igual una sensibilidad mayor hacia muchas problemáticas. Y sobre todo también trabajamos mucho en la línea de discapacidad, de personas con discapacidad, la defensa de sus derechos humanos. Hemos presentado una consulta al Parlamento y, por ejemplo, estamos trabajando en la iniciativa legislativa, y simplemente, o sea, lo difícil y burocrático que es, o sea, si desde el Consejo también se podría plantear alguna reducción de esa burocracia. Tengo las cifras, si quieres te las comento luego, y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pamela, también por lo que has dicho de mis libros, me hace mucha ilusión. Yo, como habrás leído y como saben las personas que me conocen, y aquí te lazo con una de tus cuestiones, yo siempre creo en la democracia representativa complementada por la participativa, y en esto, tanto es así que en el tercer libro, Europa, Proyecto y Proceso, que está en inglés, siempre iba a ver cómo habían traducido esto. O sea, me importaba cómo habían traducido todo, pero evidentemente, y como antes ha expuesto usted, las palabras que uno repite, las frases, los mensajes a los que quiere dar más luz, te importa mucho que estén bien plasmados, ¿no? Y yo iba, se reía la traductora, se reían Peter Lange, la editorial, porque me mandaban la traducción, y va, democracia representativa, por si lo habían puesto al revés, que no lo quiero repetir. Yo lo quiero decir bien, democracia representativa complementada por la participativa. Solo una vez lo pusieron en el otro orden. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque yo creo que sin una democracia representativa que lleve el timón, que realmente crea en la política, políticos que realmente creen en lo que hacen, en el honor de ser político, de representar el voto de los ciudadanos, es muy difícil que haya una participación que consiga llevar a buen puerto sus propuestas, sus peticiones, sus iniciativas. Entonces, Pamela, yo en primer lugar te diría que antes de hablar del Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno, que siempre lo que has dicho, que habéis enviado una consulta al Parlamento Europeo, siempre hay que elegir varios eurodiputados de diferentes comisiones, de diferentes grupos parlamentarios, diferentes colores políticos, para que eleven fundamentalmente la comisión de peticiones. Yo ahí, bueno, con Dolors Montserrat tengo buena relación, muy buena,
bueno, es la presidenta de la Comisión de Peticiones. Preguntas si en esta legislatura te hacía así, preguntas si en la siguiente te hacía así. Esta legislatura tiene los temas que hemos comentado y bueno, la participación evidentemente es importantísima. Ha habido una conferencia sobre el futuro de Europa, ha habido propuestas, entonces yo creo que ahora es el momento, por decirlo de alguna forma, de no parar de trabajar, que veo y te felicito y también te doy las gracias a ti, a tu equipo, por todo lo que hacéis. Yo creo que ahora es el momento como de seguir trabajando internamente, seguir identificando quiénes pueden ser esas personas del mundo político, del mundo académico. Yo desde el mundo académico te ayudaré, os ayudaré, por supuesto, en todo lo que pueda, para que cuando se inicie y tome impulso la próxima legislatura, realmente vertebrar esos cambios. Luego, me gusta mucho el Consejo de la Juventud por Euroamérica, muy potente y desde luego en lo que esté en mi mano con entidades diferentes. Ahora voy a comenzar un proyecto muy grande con distintos países, todavía ni se lo he comentado a Georgiana, pero soy muy discreta con las cosas y no lo puedo ojalá mal, pero contaré muchísimo con lo que acabas de decir, Pamela, ¿vale? Porque pertenezco ahí a un comité científico, yo creo, potente y es un honor. Y luego el Pacto de Migración Europeo, pues el Pacto de Migración Europeo realmente es la asignatura pendiente de la Unión Europea. Es un tema humanitario en primer lugar, es un tema de sufrimiento de muchísimas personas. Hay que mirar más al Mediterráneo, por cierto. Me hacían una entrevista a finales de agosto para el Giornale en exclusiva y esa era una de las preguntas y ese fue el titular, tanto el de la formación a los migrantes en el país de origen, partenariado de talento, como el tema de mirar más al Mediterráneo, a lo que está pasando en el Mediterráneo y también a las oportunidades, ¿no? y a los multiplicadores de todo, ¿no? De comercio, de tema financiero, la civilización, la cuna y el Pacto de Migración. Yo creo que el Pacto de Migración Europeo no vale las cuotas por las cuotas, hay que ser muy humanos, es verdad que es un tema muy convulso, bueno, que zarandea mucho, ¿no? En los consejos europeos y ha venido bien una cosa, que la digo a veces. Parece decir esto, no me gusta porque lo primero son las personas, lo humanitario, ¿no? Pero con la guerra en Ucrania y la dependencia del gas ruso, fundamentalmente por parte de Alemania, porque quizá yo soy una gran admiradora de Angela Merkel, porque ella sabía conjugar la política alemana, europea, alemana. De hecho, en el tema de la inmigración tuvo frente a ella bastantes políticos, ¿no? Compañeros de partido en el tema de la inmigración, tomó decisiones muy relevantes dando prioridad a lo humanitario, pero es verdad que en la guerra en Ucrania quizá no se quiso ver desde Crimea, desde el 2014, qué estaba viniendo. Y digo lo del gas ruso y la dependencia, que ha venido bien, entiéndanme, sé que me están entendiendo lo que digo en este sentido, respecto al tema migración. ¿Por qué? Porque nosotros, los países del sur, España e Italia fundamentalmente, en todo el tema de migración, África, etcétera, estamos en un lugar más expuesto, vamos a decirlo así. También hay que decir lo que decía, de que hay que mirar más al Mediterráneo, el tribunal que destacó el Giornale. O sea, también tenemos un lugar geoestratégico de primer orden. Y África, y lo digo por las personas que están aquí, es fundamental, ¿no? en todo este nuevo encaje del puzzle geopolítico global. Y Alemania, y que Alemania sufriera más, luego qué bien que no hubiera esos cortes de energía, de agua, de calefacción, de tal, durante la Navidad, sobre todo, claro, el invierno en Alemania, menos mal, ¿no? Pero digamos como que
se ha visto que no somos solo los países del sur los más expuestos, que ha sucedido lo que ha sucedido por parte de Putin en Ucrania, y países, la locomotora de la Unión Europea, Alemania, está expuesta, y toda Europa, a esa mayor llegada de refugiados, de familias, esto es muy triste, muy doloroso, desde Ucrania. Entonces, digamos que la concienciación, yo lo pienso así, que hay respecto al tema pacto de migración y asilo, es diferente ahora. La contextualización, la mirada y el decir, nos toca a todos, ¿no? Y nos toca a todos siempre, pero están llegando, ¿no? Y hay que ver cómo se gestiona todo porque son personas. Es muy importante el partenariado de talento. Yo ahí os diría, Pamela, que miréis muchísimo ahí, porque ojalá, esta reunión fue el 8 de junio, durante la presidencia española del Consejo de la UE, y es muy importante. Mirad ahí, trabajar también ese tema, el partenariado o los partenariados de talento, y empujarlos. Es una gran misión y además tiene un recorrido muy importante como prioridad de la Unión Europea. Muchísimas gracias, querida Susana. Como lo decía, vamos a tener la oportunidad de conversar con Susana durante el coffee break a continuación. Entonces, yo sé que hay muchas manos levantadas, pero debido al corto tiempo tenemos que seguir una agenda. Y este último tema que has tocado efectivamente ha sido transversal. El tema migratorio ha sido en todo el foro y creo que todos los participantes están muy interesados. Ojalá también tengan la oportunidad de conversar con el ministro de Cultura y Deporte, que se encuentra aquí. Entonces, bueno, al final tiene mucho que ver con esto que decías de la posición estratégica de América Latina y del Caribe. Pues agradecerte nuevamente, bienvenida, que no sea la última vez que te tengamos el Global, y nos vemos el próximo año. Muchas gracias.